Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues este vídeo se titula Si te lo tengo que explicar es que no has entendido nada. Si te lo tengo que explicar es que no has entendido nada. Bueno, esto es una frase que, según cuenta Isaac Asimov en un artículo que él escribió, dijo Louis Armstrong, el músico norteamericano, ¿no? Cuando le pidieron que explicara la música del jazz que explicara la música que él hacía. Y entonces él respondió: si te lo tengo que explicar es que no comprendes nada. De esto, desde mi punto de vista, Isaac Asimov pues parece que un poco lo ridiculizaba, ¿no? Porque quería darnos a entender en su artículo la torpeza de Louis Armstrong, la incapacidad para compartir oralmente a través de las palabras el valor de la música que él interpretaba, ¿no? Entonces me parece a mí que si esto es así, el propio Isaac Asimov tampoco ha entendido nada, porque realmente la respuesta que da Louis Armstrong es brillante, es la más significativa. No necesitas que nadie te explique la música, o la sientes en tu corazón, o eres receptor de todo lo que te transmite, o no has entendido nada, o no has comprendido nada. Entonces, de alguna manera, este Isaac Asimov, el gran científico y escritor, novelista norteamericano, desde mi punto de vista, pues intentaba ridiculizarlo a él, y realmente se ridiculizaba a sí mismo, ¿no? Porque pero de esta manera da noticia él también de la idea que tiene del conocimiento. Es lo que dicen generalmente los racionalistas, ¿no? Los usurpadores de la razón, ¿no? Como os explico en el vídeo titulado La usurpación de la razón por parte del patriarcado racionalista. Pues los racionalistas, que se proclaman como tales orgullosamente, aunque dudo a veces que lo sean, entre otras cosas, suelen decir que el conocimiento es tal cuando tú lo compartes a través de las palabras, cuando tú oralmente o por escrito, a través del lenguaje, a través de la comunicación, compartes el valor del conocimiento. Es decir, están supeditando el valor del conocimiento a tu capacidad para compartirlo. Es decir, lo están despreciando porque lo están poniendo en una jerarquía en la cual la capacidad oratoria que a veces usamos para seducir, para engañar, para hacer trampas, para mentir, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto que usamos el lenguaje incluso a veces en lo más valioso, como son las relaciones íntimas, ¿no? Entre mujeres y hombres? Cómo a veces se da el engaño, ¿no? La mentira, la trampa. No puede ser que el conocimiento con mayúsculas, que es sinónimo de la verdad, que es sinónimo de la conciencia, no puede ser que esté supeditado a nuestra capacidad de compartirlo. Entonces, por eso siempre hay que apelar al corazón, al sentimiento. Por eso siempre hay que apelar a algo que está más allá de esa mente pequeña que precisa de métodos, el discurso del método, ¿no? Como decía Descartes, que precisa de métodos para darle valor al conocimiento, para darle valor a esa verdad reconocida en sí mismo. Y eso evidentemente no es así. Eso es un desprecio por la propia verdad, por el propio conocimiento, por la propia conciencia. Es una incapacitación que uno mismo hace de sí mismo. Esto también, pues supongo yo que tendrá cierta relación con lo que este filósofo contemporáneo Wittgenstein hablaba, ¿no? De cuando en principio su idea era la de magnificar la importancia del lenguaje. El conocimiento, la verdad, la conciencia está en nuestra capacitación de compartir oral o por escrito a través de la comunicación aquello que queremos compartir. Pero este mismo filósofo, este mismo pensador, al final con el paso del tiempo llegó a la conclusión contraria. Llegó a la conclusión de que el lenguaje nos limita y no tiene sentido limitarnos. Tiene un sentido porque cumple una función. Son como los límites sociales de todo tipo. El método tiene una función organizativa. No, tenemos un horario para muchas cosas, ¿no? Está bien que lo haya, porque eso tiene un propósito,
cumple una función, es algo funcional, es algo pragmático, es algo práctico, pero en ello no está la verdad. En ello simplemente está un valor puntual. Los horarios, los métodos, las organizaciones, los controles, todo eso cumple una función. Pero una vez que cumple esa función debemos de ser conscientes de que hay una limitación si pensamos que todo acaba en ese método, en ese control, en esa organización. Y esa es la enseñanza que nos transmite Louis Armstrong, ¿no? Fijaos que cuando dice esto, ¿no? Si te tengo en tan pocas palabras, una gran enseñanza que ridiculiza desde mi punto de vista otro gran hombre del siglo XX como fue Isaac Asimov, ¿no? Si te lo tengo que enseñar, si te lo tengo que explicar, es que no has comprendido nada. Nosotros usamos el lenguaje, esto también en las enseñanzas espirituales o en cualquier tipo de conocimiento, es exactamente igual. Nadie te convence de nada, nadie te convence de Dios, de un camino espiritual, religioso, de una ideología, sea atea, sea de lo que sea. Nadie te convence de nada. En tu corazón está la verdad, en la evidencia que hay en ti, ahí es donde está el camino. Lo que pasa es que hemos aprendido a delegar en otros y por eso estamos a la expectativa de que alguien nos convenza, de que alguien nos seduzca. Eso pasa también en el amor, ¿no? Queremos que alguien nos seduzca. A las mujeres les suele acontecer eso, ¿no? Y de alguna manera no ven que, o algunas mujeres, hoy en día cambia la cosa un poco, ¿no? Porque se cambian los roles. Y a veces somos los hombres los que estamos a la expectativa de que se nos dé una señal, ¿no? Y es eso de tienes que probar el amor, tienes que probarme que me amas. Pero fíjate que quien te exige que pruebes que le amas, no parece que te ame mucho a ti, ¿no? Porque cuando el amor es incondicional y por lo tanto no exige ninguna prueba. Porque no está la expectativa de que algo le venga desde afuera hacia adentro, ¿no? Esto de que algo te venga desde afuera hacia adentro, pues lógicamente puede ser también malinterpretado, ¿no? Porque, por ejemplo, a las mujeres en el acto sexual es evidente que algo les viene desde afuera hacia adentro, ¿no? Pero a los hombres nos viene también, esa es la receptividad. Eso como bien explica Norberto Levi, los hombres somos receptivos en la misma medida en la que lo son las mujeres. Justamente la excitación sexual, la erección del pene, del órgano viril, se da por una receptividad. Y esa receptividad es sinónimo de pasividad. Por lo tanto, la pasividad, la receptividad activa, que es la verdadera pasividad y la auténtica pasividad, la pasividad fructífera, la pasividad que tiene un sentido, la pasividad que cumple una función. Esa receptividad que es evidente en la mujer también se da en el hombre, ¿no? Porque si no, no se daría esa excitación sexual, ¿no? Bueno, estoy cambiando un poco de tema, pero es que en realidad todo guarda relación, ¿no? A lo que vengo a referirme es que el lenguaje, este vídeo, cualquier artículo que escribamos, cualquier libro, no es para convencer a nadie, no es para demostrar la verdad, el conocimiento, la conciencia, no. Las personas les van a interesar en la medida, lo que compartamos, en la medida en la que sintonicen con lo que estamos compartiendo. Pero eso en realidad cumple la función de anclar, más que nada, de anclar unas ideas que tenemos, de anclar unas evidencias a las cuales hemos accedido, de anclar un despertar de la conciencia, como lo quieras llamar, arraigarlo en nosotros. Por eso a veces anclamos equivocadamente cosas que o bien cumplieron un propósito en un momento determinado, o bien eran un engaño ya de por sí. Nos podemos equivocar. Nos equivocamos cuando estamos huyendo de nosotros mismos, cuando estamos delegando en el otro la falta, lo que deberíamos de, la responsabilidad que deberíamos de tomar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la lección de Louis Armstrong, el gran músico norteamericano. Como siempre decimos, cuando se muere la gente todos los queremos, ¿no? Jesse Owens, todos aman a Jesse Owens, todos aman a Louis Armstrong. Pero cuando estaban vivos también lo criticaban, lo ridiculizaban, como ahora hacemos con los artistas, ¿no? Entonces, pues yo quería hacer un poco un pequeño homenaje a este gran músico norteamericano, que a pesar de que él hablaba con la música, con la garganta, con su trompeta y con su voz, interpretando, veis que una persona de pocas palabras a veces puede dar una gran enseñanza con una sola frase.
Si te lo tengo que explicar, si te lo tengo, no, ¿cómo era? Si te lo tengo que explicar es que no has comprendido nada. Si te lo tengo que explicar es que no has comprendido nada, no has comprendido nada. Comprender es comprenderte a ti mismo, aceptarte a ti mismo, valorarte a ti mismo. Si no partes de ahí, pues entonces ya tenemos una inercia a delegar en algo ajeno. Entonces estamos expuestos a que nos engañen, pero no nos engañan los otros, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos esperando que nos expliquen la maravillosa música del jazz, en lugar de sentirla, disfrutarla, comprenderla. En la medida en la que podemos comprender la música es comunicación también. Eso es importante subrayarlo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.